En la Radio Canaria, Episodios Insulares, con Paola Llinares. El pasado de Canarias aún guarda muchas preguntas abiertas. ¿Cómo vivía la población indígena? ¿Cómo se organizaba? ¿Qué decisiones marcaban su día a día? A veces las respuestas no están donde nos imaginamos, sino en pequeños detalles, en huellas casi invisibles que han logrado sobrevivir al paso del tiempo. En la historia de Canarias, especialmente la etapa indígena, muchas veces pensamos en cuevas, cerámicas o grabados, pero hay otro tipo de vestigios, más discretos, que también guarda una enorme cantidad de información. Hablamos de los huesos de animales. Esta información es la que trata de rescatar la zooarqueología. Hoy vamos a adentrarnos en esta disciplina para descubrir qué nos cuentan estos restos sobre nuestros pasados. Para ello contamos con la ayuda de Emilio Vacas. Emilio, ¿qué tal? Bienvenido a Episodios Insulares. Hola, muchas gracias. Bueno, Emilio es investigador predoctoral en la Universidad de La Laguna y está preparando la tesis titulada Nuevos estudios sobre restos zooarqueológicos, en las islas occidentales de Canarias. ¿Qué es exactamente la zooarqueología y qué la diferencia de otras ramas de la arqueología, Emilio? La zooarqueología es básicamente el estudio de todos aquellos restos que se encuentren en los yacimientos arqueológicos, dentro del registro arqueológico, que procedan de restos de animales de distinta naturaleza que estén relacionados con la actividad humana, que tiene una gran variabilidad las posibles actividades que pueden dejar restos de este tipo, no solamente los soportes en sí, porque es verdad que lo más común son los huesos, porque es lo que mejor se preserva y lo que está relacionado también con actividades muy, muy cotidianas, como puede ser, por ejemplo, la alimentación, que es lo que primero nos vendría a la cabeza. También están restos de pieles, por ejemplo, con las que se elabora cuero. Todos esos restos también entrarían dentro de esa definición. Restos de conchas, que también tienen un alto grado de preservación. Todos esos materiales vinculados con esas actividades de las poblaciones del pasado caerían dentro de la disciplina de la zooarqueología. ¿Y qué tipo de información nos pueden aportar estos huesos animales sobre la sociedades antiguas, en este caso sobre la Canaria? Supongo que el tipo de comida que comían, pero también imagino que habrá más información. Claro, o sea, pues centrándonos por una parte, que también es en lo que se centra mi tesis, que es en el registro óseo, dentro de todos esos distintos soportes que se pueden abordar desde la zooarqueología, pues en concreto el registro óseo, es verdad que una de las grandes fuentes de material es todos los hábitos culinarios. Por un lado estaría la identificación de las porciones anatómicas, por ejemplo, que encontramos en el registro arqueológico, viendo si hay diferencias o preferencias por algunos cortes en concreto, algunas partes del animal, qué tipo de acceso hacían a esos productos alimenticios. Luego la distribución de especies también es otro de los primeros pasos, qué tipo de especies son las que se consumían, la proporción de cada una de ellas, si hay variabilidad, por ejemplo, en yacimientos en los que contemos con grandes secuencias, en los que se pueda ver una evolución dentro del mismo espacio de poblaciones que o mantienen o reutilizan ese espacio, se puede ver si hay diferencias en determinados momentos, pues un mayor uso de determinada especie en una época, y eso luego puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Y en Canarias, concretamente, ¿qué relevancia tiene esta disciplina para conocer a la población indígena? Hombre, pues en el caso de Canarias tenemos que tener en cuenta que toda la cabaña ganadera y todos los animales domésticos
son una actividad central que puede variar su relevancia económica como tal, pero desde luego no cabe duda que tiene una gran relevancia social por los requerimientos que tiene el cuidado y el aprovechamiento de este tipo de animales. Entonces, es una actividad que de una manera o de otra condiciona mucho la estructura de estas sociedades. Y que otro punto que no nos podemos olvidar es que dentro de los recursos que estas poblaciones trajeron en su día del norte de África están estos animales domésticos. Ujú. Entonces, si hay algo que, considerando todas las variaciones ecológicas, ambientales, orográficas que puedan encontrarse nuevas en el archipiélago, pues esos animales los conocen desde su lugar de origen y ya los traen porque saben cómo explotarlos, saben cómo tratarlos. Entonces eso es algo también muy importante a la hora de intentar reconstruir su bagaje previo incluso a la llegada de las islas. Ujú. ¿Se está dando un impulso más importante a esta disciplina en los últimos años hasta ahora? En Canarias, quiero Hombre, decir. Sí, sí, a ver, es verdad que ha coincidido, ahora somos varios compañeros que tanto en la Universidad de Las Palmas como en la Universidad de La Laguna estamos de nuevo abordando estos temas que no quedando olvidados, pero es verdad que no se habían estado haciendo pues proyectos vinculados a eso, a tesis doctorales dentro del contexto de Canarias. Y es verdad que ahora ha coincidido, no sé si impulso sí, de alguna manera sí, pero no creo que intencionado, Ujú. sino que ha coincidido pues gente con interés por este ámbito que hemos caído más o menos a la vez. Ujú. Y Sí. cuando encuentran, Emilio, restos óseos en un yacimiento, qué es lo primero que hacen? ¿Cuál sería el primer paso para comenzar su análisis, su estudio? En principio, en Canarias puede no ser tan necesario o depende mucho del tipo de yacimiento en el que nos encontremos y del estado de conservación en el que esté la pieza. Dependiendo de si, por ejemplo, es una pieza que puede estar muy deteriorada, podría interesar hacer una labor de consolidación de la pieza in situ antes de proceder al levantado, pero eso es algo que, al menos yo, en los contextos que he trabajado aquí en Canarias, no me he encontrado con esa necesidad de requerir ese tipo de procedimientos. Luego el propio sedimento que se esté excavando te va a dar luego distintas posibilidades. Si es un sedimento demasiado suelto, parecido a la arena y demás, a lo mejor no es tan necesario, pero si es un sedimento que es más compacto, más arcilloso, en el que la posición en la que quedó el material es muy clara, puede interesar también tomar toda la información, no solo relativa al punto que ocupa dentro del yacimiento, que esa sí se tomaría en cualquier caso, sino a la inclinación que tiene dentro del terreno, el espacio que ocupa, una disposición más relacionada con, sabemos que fue aquí donde quedó el hueso donde fue depositado cuando se terminó de usar, cuando fue desechado. Entonces, puede interesar hacer una recopilación más exhaustiva de todo ese tipo de información. Ujú. Y es difícil determinar a qué especie pertenece un hueso, sobre todo si están fragmentados, que supongo que será lo habitual. Claro, muchas veces sí. En ese sentido, nos basamos mucho, sobre todo en un primer orden de análisis, en la anatomía comparada. Cuando nos encontramos con un hueso que está muy fragmentado, dependerá si conseguimos identificar a qué región del hueso pertenece para poder decir, bueno, pues si por ejemplo conseguimos identificar que se trata de un húmero, a lo mejor sabiendo ya esa información es más posible seguir avanzando a la especie a la que pertenece. Pero es verdad que cuando el registro está muy fragmentado, llega a ser muy difícil, entonces utilizamos categorías más genéricas para indicar básicamente que no sabemos exactamente a qué hueso se refiere, pero aún así ese hueso puede dar mucha información sobre los procesos que se le hicieron, pues, y el aprovechamiento que se hizo de él. Pero sí es verdad que desde un punto de vista de la zona anatómica y de la especie, puede ser muy difícil de identificar desde un punto de vista morfológico macroscópico. Ese ejemplo de una categoría genérica podría ser el término ovicáprido, ¿no? Sí, sí. Ese es un término de descripción, pues, arqueológica, básicamente, ya que dos de las especies a las que más nos enfrentamos en esta disciplina, pues son precisamente las cabras y las ovejas, que son de las especies que llevan con nosotros, pues, más tiempo, y son relativamente frecuentes en el registro arqueológico.
Entonces no es un término zoológico, por así decirlo, no expresa ninguna categoría taxonómica real, pero es un concepto que puede llegar a ser útil para indicar eso, que no, que sabemos que se trata de una de esas dos especies, que al ser tan semejantes desde su punto de vista óseo, puede resultar difícil ahondar más en esa distinción. Los ganados que se hallaron al tiempo de su conquista fueron cabras, ovejas y puercos. Y la carne de oveja es mucho más sabrosa y sana que la del carnero ni otra carne. Y así, los que habitan esta isla del Hierro, por mayor regalo tienen presentar una oveja gorda que el mejor carnero que tenga. Historia de la conquista de las 7 islas de Canarias. Fray Abreu Galindo, siglo XVII. ¿Qué animales se encuentran principalmente en los yacimientos canarios? Animales de antes de la llegada de los europeos a las islas. Se encuentra fundamentalmente lo que sabemos que fue el paquete colonizador animal que vino con ellos, que con seguridad serían cabras y ovejas, ya que tenemos claro que ambas se encontraban en el archipiélago. Luego los cochinos y por último el perro. Esos serían los que podemos decir con total seguridad que estaban como animales domésticos traídos de manera intencional. Luego hay investigadores y trabajos que plantean la posibilidad de que hubiera gatos, pero bueno, eso es, al menos por lo que yo he leído y lo que yo he visto, no he visto ningún trabajo que hable de cronologías concretas que demuestren que el gato formaba parte o que estaba dentro de ese repertorio animal de la población aborigen. Y esos 4, cabras, ovejas, cochinos y perros, serían los 4 importantes para la economía indígena, supongo, ¿no? Cada uno a su manera. Sí, el caso es que el perro, concretamente, los otros se encuentran con más o menos frecuencia. Es más común, aunque no siempre, que las cabras y ovejas estén más representadas. El caso del perro es interesante en gran medida por lo contrario, porque no se encuentra con esa abundancia. Entonces, es verdad que hay trabajos especialmente antiguos que plantean incluso prácticas relacionadas con la alimentación que incluyen al perro, pero yo eso no lo he encontrado en los trabajos en los yacimientos en los que yo he trabajado, eso no lo he visto. Y entonces esa ausencia de perro, del cual sí sabemos que estaba, porque incluso sí hay dataciones de restos óseos de perros, y hay pues en contextos funerarios se han encontrado restos de perros y demás. Y luego lo que encontramos con más o menos frecuencia es evidencias indirectas de esos perros, pues a través de marcas de mordisqueo, de intento de aprovechamiento de huesos como los humanos en enterramiento. Se ve esa presencia a través de las marcas indirectas que dejaban esos perros. El problema con esto es que esas marcas es difícil saber en qué momento se hicieron, porque pudieron haberse hecho mucho más cerca de nuestro periodo, incluso saliéndose de lo que sería el marco cronológico aborigen. ¿Y han visto ustedes alguna, no sé si es fácil de identificar todavía, alguna evolución o cambio a lo largo de los siglos en las prácticas con los animales? Por ejemplo, hemos visto que sí que ha habido cambios, por ejemplo, en las prácticas funerarias en la población indígena, las prácticas también de la pesca, que empezó a ser más intensa a partir del siglo XI. En el caso de los animales, ¿ven cambios que les permitan identificar algún tipo de evolución en esta sociedad? Claro, el problema que tenemos con eso es que la categoría de ovicaprido o de ovicaprino ha sido la mayoritaria en la mayoría de trabajos arqueológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es verdad que suele aparecer un ligero porcentaje superior de cabras frente a ovejas en la mayoría de trabajos, pero luego la proporción de lo que se entiende como ovicáprido es tan superior que decanta ese porcentaje si pudiera ser determinado. Entonces, nos falta resolución actualmente para poder ver ese tipo de evoluciones. Es verdad que, por ejemplo, hasta donde yo sé, sin cronologías absolutas asociadas, pero por ejemplo en yacimientos de Buenavista como el de Arenas 3, sí se puede ver una mayor presencia
de más restos de animales domésticos en los niveles más recientes frente a los más antiguos, en los que se encuentran más restos de aquellas especies que se encontraban en Canarias antes de la llegada de los aborígenes. Es un caso muy interesante, un caso que además me consta que ha estado siendo trabajado de nuevo recientemente porque procede de ese material de excavaciones antiguas, pero sí es verdad que en esos yacimientos, aunque puede que parte de ese material provenga de yacimientos que entenderíamos como paleontológicos, ya que pueden no estar relacionados con la actividad humana, pero sí vemos niveles en los que hay mayor presencia de, por ejemplo, lagartos del género Galotia que actualmente están extinguidos, como el Galotia goliath, y las ratas, los roedores del género Canariomis, que actualmente también están extintos, se ven con mayor frecuencia en niveles más antiguos que en los más recientes. Que no lo podemos saber con dataciones absolutas, dataciones radiocarbónicas, pero sí lo podemos saber por la relación de los estratos, sabiendo que el material más que está más profundo es el más antiguo. Claro, y que nos dicen estos restos de animales sobre la dieta que tenían los indígenas canarios y también sobre otros usos de estos animales, ¿no? Imagino que sacrificios, por ejemplo. Sí, bueno, hay yacimientos muy interesantes relacionados con esas prácticas rituales, como por ejemplo en las aras de sacrificio en La Gomera, en los altos del Garajonay, si no me equivoco, y luego también en el Hulan, donde se ve además de distribuciones de edad, por ejemplo, interesantes, se ven lo que hablábamos antes, regiones anatómicas dentro de ese registro, que no son las que relacionarías con el aprovechamiento cárnico, sino pues muchos fragmentos de cráneo, además procesos relacionados con el fuego muy intensos, altos niveles de quemado de esos huesos, que muy probablemente estén relacionados con procesos que tengan que ver con esa ritualidad de las poblaciones aborígenes. Bueno, y en tu tesis, donde estudias esos restos zooarqueológicos en las islas occidentales, ¿has visto cambios entre las islas, entre Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro? Mi tesis fundamentalmente se ha centrado en dos contextos. Por un lado, el yacimiento Guanche de los Cabezazos, la Cueva de los Cabezazos, que en su día fue excavado por Luis Diego Cuscoy, que se encuentra en Tegueste. Y por otro lado, el yacimiento de Guinea, en la isla del Hierro. Son dos yacimientos tan distintos, a tantos niveles, que es muy difícil establecer ese tipo de comparaciones. El material con el que he trabajado de la excavación de Guinea es un material que se excavó hace tiempo, mientras que con el que he trabajado en la de Cabezazos pertenece a las excavaciones recientes. Entonces, ese participar en las excavaciones y que sean excavaciones con metodologías, sobre todo más acordes al proceder del proceso de investigación de los restos materiales, ha ayudado a poder realizar determinadas analíticas que son las que yo he llevado a cabo en la tesis, que sí ha permitido, por ejemplo, poner en valor una alta presencia, por ejemplo, de las ovejas, que es algo que, como decía, tradicionalmente se ha tenido la impresión de que es la cabra el animal pues totémico, por así decirlo, de la población aborigen de Canarias, pero en los Cabezazos, por ejemplo, estamos viendo que al menos durante un periodo de tiempo la oveja es predominante. Nos falta por hacer ese análisis, que es un poco lo que creo que estás preguntando, ese análisis más diacrónico para poder ver si hay variación en esos usos, en esas costumbres. Eso falta por hacer, porque sobre todo nos hemos centrado en una parte que ofrece mucha más cantidad de material óseo que la otra. Pero también vemos que una zona es más antigua que la otra. Entonces, la idea es a futuro intentar realizar esta técnica a un mayor conjunto de materiales para poder, pues por un lado, separar eso, valorar exactamente el impacto de una especie frente a otra. Y por otro lado, reducir aún más la incertidumbre que hay, pues con esos huesos de los que hablamos al principio, que por estar tan fragmentados, no se consigue ni siquiera llegar al nivel de decir, es un ovicáprido. Y hablamos de mesomamíferos o mamíferos de talla media. En el caso de Canarias es relativamente fácil porque sabemos que esa categoría puede hacer referencia a básicamente 4 especies. Pero claro, si esto lo extrapolas a otros contextos, no es gran información. Preciaban las cabras, que llamaban aridamán, su principal caudal y hacienda, por el provecho que de ellas sacaban para su mantenimiento. Había ovejas que decían tabatán, criaban puercos que les excusaban echar manteca en sus guisados, los llamaban tacuacén.
Su ordinaria comida era carne de cabra cocida con sebo o tocino, y después de cocida le echaban gofio. Cuando hacían fiesta, cocían la carne en sebo o manteca, y esta fritura llamaban tamasanona. Historia de la conquista de las 7 islas de Canarias. Fray Abreu Galindo, siglo XVII. El análisis de los huesos les puede decir si el animal era utilizado para alimentarse de su carne o para usar su leche. ¿De qué manera se puede conocer esto? Claro, ¿Sí? eso es una aproximación también muy interesante y sí se puede hacer. Lo que es verdad que, al menos por mi parte, para llevar a cabo ese tipo de interpretaciones, es necesario tener primero un registro más o menos amplio para no estar haciendo interpretaciones con cantidades bajas de material. Y luego también es ideal tener nociones del contexto bastante precisas en ese sentido. Fundamentalmente lo que nos puede chivar si había una preferencia de uso de esos animales para explotación cárnica o láctea es la distribución de edades de sacrificio. Nosotros tenemos dos grandes métodos para estimar la edad del registro óseo que nos llega, que es por un lado la fusión de las epífisis. Las epífisis son los extremos de los huesos largos que, igual que pasa en nosotros, a medida que el hueso va creciendo, mantiene la parte intermedia del hueso, que llamamos diáfisis, la caña básicamente del hueso, y en los dos extremos las epífisis, los bordes, por así decirlo. Pues esos bordes quedan separados de ese hueso largo en los primeros estadios del crecimiento de los animales, para facilitar ese crecimiento. Y ya cuando ese crecimiento ha finalizado, se fusionan dando lugar a un único hueso. Ese proceso tiene unas edades bastante acotadas que nos permite ver si, por ejemplo, nos encontramos un fémur con la epífisis distal, que es la que se encuentra más abajo, más cerca de la rodilla, sin fusionar, sabemos a qué edad podía pertenecer ese animal. Y el otro gran grupo de material que podemos utilizar son los dientes. Los dientes, además, ofrecen dos posibilidades. Por un lado, la erupción dental, ver qué dientes están fuera dentro de una mandíbula o qué dientes encontramos desarrollados si el diente no está dentro. Y luego, el desgaste dental. Básicamente, con esos parámetros, nosotros vemos cuál es la distribución de edades dentro de ese registro arqueológico. Y a partir de ahí, pues, si hay más concentración de edades muy juveniles o edades más avanzadas, pues en principio si agotan la edad de producir leche de los animales, es posible que al menos haya un claro interés en aprovechar ese recurso. Luego, si no está la posibilidad de también ver cuándo alcanza el animal el máximo cárnico, el máximo grado de producción de carne, y si vemos que es en ese punto cuando se están sacrificando los animales, pues puede ser un indicio de que es la carne lo que predominaba en esa economía. Luego también está la diferencia de sexos, porque claro, es de las hembras de las que se extrae esos recursos lácteos, y por sería necesario, para terminar de precisar esa interpretación, ver si efectivamente los individuos más longevos son las hembras, con esa intención, pues tanto de producir nuevos miembros para la cabaña ganadera como de producir leche. Y los huesos también les pueden indicar, Emilio, la movilidad que tenían estos animales, ¿no? Cómo eran usados para el pastoreo, para la ganadería. Eso ya sí, es verdad que son análisis que pueden quedar un poco más lejos de lo que yo estoy haciendo hasta ahora. Es una cuestión muy interesante, pero sí, o sea, tanto a partir del nivel de desarrollo de los huesos, sobre todo relacionados con la movilidad de las extremidades y demás, hay huesos que del desarrollo muscular de las actividades físicas pueden marcar más esas uniones músculo-hueso y hacer que podamos ver que esos animales tenían una actividad física más intensa o menos intensa. Y luego está el análisis isotópico, que permite o puede permitir también ver si hay aprovechamiento de recursos en distintos puntos de un territorio. Claro, en territorios acotados como las islas, a lo mejor
es difícil. Pero bueno, son investigaciones que están ahí, que son posibilidades también a futuro o a presente. Y volviendo, Emilio, a la alimentación, ¿estos huesos les permite adivinar también cómo eran preparados o cómo fueron preparados los alimentos? Sí. O sea, puedes encontrar evidencias, por ejemplo, cómo fueron descarnados en función de las proporciones de esas marcas de descarnado, y diferenciarlas de marcas relacionadas a lo mejor con la retirada de la piel del animal para limpiarlo, luego eso, la carne y demás. Puedes ver qué tipo de procedimiento se hacía y luego las características del hueso pueden señalar pues procesos de cocinado, de pues quemado por contacto directo o temperaturas muy altas a las que fue expuesto el hueso. Sí pueden dejar marcas que hay que analizarlas bien porque pueden venir también de procesos químicos que se establezcan entre el suelo y el hueso, pero sí, eso es posible. Otro sí, por cuanto me es hecha relación por el dicho Mosén Maciot, que en mis islas de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro se crían algunos ganados sin señal que es llamado, según nombre de la tierra, guanire, el cual ganado dice que queda algunos años por señalar, por algunos embargos que sus dueños han de algunas cosas que son cumplideras a mi servicio y porque el dicho Mosén Maciot me dijo que os receláis de que en algún tiempo yo podría hacer merced de tales ganados o algunas personas especiales. Pesquisa de Cavito, 1422. Readaptación del castellano antiguo por Proyecto Tarja. ¿Y por dónde deben ir los próximos estudios? Emilio, ¿qué se debería priorizar o qué sería interesante priorizar? Esa es la más complicada de todas. Pues yo creo que fundamentalmente en el campo de la zoarqueología sería muy interesante lo que decíamos al principio, ver realmente qué distribución de animales había tanto en los yacimientos que se excaven de aquí en adelante, como incluso retomar los materiales que fueron estudiados de yacimientos antiguos para intentar sumar resolución a todos esos conjuntos que tienen altos porcentajes de animales clasificados como ovicápridos. Entonces, sumar ahí, indagar ahí, aparte de revisiones que se puedan hacer, aportar las nuevas técnicas que se van desarrollando y que se van implementando a yacimientos antiguos, es algo que puede sumar mucho, que puede ofrecer o arrojar mucha luz sobre cómo era realmente ese aprovechamiento, cómo era esa relación entre los humanos y los animales. Y estás a punto de terminar tu tesis, te quedan unos pocos meses ya para poder presentarla. ¿Qué titulares dirías que te dejan esa tesis desde cuando empezaste a investigar y a hacerla, ahora que estás ya a punto de terminar? Hombre, pues para mí una de las cosas más interesantes fue lo que comentaba anteriormente. O sea, para mí ir con esa idea preconcebida, aunque sepas que es una idea preconcebida, es verdad que en el lenguaje coloquial hablamos de cabras fundamentalmente. El guanche, pues, comía cabras. Entonces, el poder ver de una manera tan clara que por lo menos hay periodos, hay niveles y sitios en los que fue la oveja el recurso predominante, es algo muy, muy interesante. Porque claro, si hubiera salido cabra habría sido lo esperado, entre comillas, pero saliendo oveja nos hace preguntarnos en qué otros yacimientos podemos estarnos encontrando eso, si aplicamos técnicas que nos permitan separar todo ese grupo que decíamos antes. Bueno, pues Emilio, estaremos pendientes para cuando presentes esa tesis y volver a entrevistarte seguramente entonces, porque seguro que es una gran aportación a este estudio de la zoarqueología, que seguro que tantas cosas nos quedan por conocer y tantas cosas nos puede aportar el estudio de los animales y de esa relación de los animales con la población indígena canaria. Pues Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes. A los textos históricos le han puesto hoy voz Víctor Reyes y Manuel Navas, y del montaje se ha encargado Fernando Domínguez. Gracias por acompañarnos y pasen una buena semana.